Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestra transmisión diaria del Catecismo del Padre José de Arp, que es un catecismo muy interesante de editorial Helder y es del Padre José de Arp. Es Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior. Bueno, vamos a manejar hoy el tema, que vean cómo son las cosas de Dios, porque yo no planeé dar este tema, sino que a veces, como me enfermé, se atrasó, etcétera. Pero casualmente que mañana vamos a hablar acerca de los fieles difuntos en el magisterio de la iglesia, pues hoy nos tocó, vean qué maravilla, el artículo 7 que habla de la parte que dice de ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Es un tema bastante interesante, lo más seguro es que nos lleve 2 días, vamos a comenzar el día de hoy, a ver si da tiempo, si no, pues lo continuamos mañana. Pero como siempre te pedimos que invoquemos al Espíritu Santo para pedirle al Espíritu de Dios que nos dé el discernimiento de este tema, que nos haga concientizarnos del tema y también que nos ayude en nuestra vida personal de cada día. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues muy buenas noches a los que se vayan conectando y vamos a empezar con lo que es la pregunta 216, ya vamos por allá, que dice, ¿qué hará Jesucristo al fin del mundo? Al fin del mundo bajará Jesucristo visiblemente del cielo con gran poder y majestad para juzgar a todos los hombres buenos y malos. Y nos dice, el sol se oscurecerá, la luna no alumbrará, y las estrellas caerán del cielo. Entonces todos los pueblos de la tierra prorrumpirán en llantos y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Eso está en San Mateo capítulo 14 versículos 29 y 30. Luego nos dice, 3 son los oficios y cargos principales de nuestro Señor Jesucristo. El de Redentor, que ya aprendimos, el de Patrono y el de Juez. Constatando ya por los artículos antecedentes que fue el linaje humano redimido por su pasión y muerte, y también que subiendo a los cielos tomó para siempre a su cargo nuestra causa y patrocinio. Siguiese a aclarar su juicio en el artículo presente. El juicio que entonces habrá se llamará juicio universal, porque en él serán juzgados todos los hombres del mundo juntos. Se llama también juicio final porque será al fin del mundo y día novísimo, porque con él terminará el orden actual. La Sagrada Escritura le da además diferentes nombres, por ejemplo, día del Señor, día de ira, día de venganza, de tribulación, de angustia, etc. Bueno, hay que analizar algo muy importante. Aquí ya estamos hablando de lo que es el juicio final, pero acuérdense, gracias, muy amables, saludos también allá a la hermana. Acuérdense también que es importante analizar algo. Es importante analizar que aparte del juicio universal, también existe el juicio particular. Es decir, al momento nosotros de morir, no vamos a ir al juicio universal inmediatamente, sino vamos a ir a nuestro juicio particular, que será un tema que vamos a ver más adelante, donde seremos juzgados de manera individual y ya el Señor nos dirá a dónde tenemos que ir. Si tenemos que ir al cielo, si tenemos que ir al infierno, pero de manera eterna, esa es la situación. Gracias igualmente, bendecida noche para todos. Y no solamente consiste en eso, fíjense, sino que Dios en su infinita bondad, sabiendo que no somos lo suficientemente puros para poder ir al cielo, aunque sí hay esa posibilidad, ¿verdad? Directamente, pues por eso existe el purgatorio. Porque un alma sucia, con un poquito de suciedad, con un poquito de pecado, no puede ir al cielo. Lógicamente, si tiene pecado mortal, pues tendrá que ir al infierno y de manera total, o sea, de manera permanente, perpetua, ¿verdad? Y aquí nos dice, ¿cuándo será el juicio final? Jesucristo no reveló a los hombres cuándo vendrá para juzgarlos a todos. Esto es muy importante mencionarlo, ¿sí? Tristemente, a veces hay, pues, corrientes
no lógicamente católicas, ¿de acuerdo? Hay una denominación, una religión que, pues no tiene caso decir el nombre, pero empezó a decir que tal fecha era el fin del mundo, no quedó. Lo volvió a correr, no quedó, lo volvió a correr y total que ya después ya no dijo nada. ¿Por qué? Porque nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Dice, Jesucristo no reveló a los hombres cuándo vendrá para juzgarlos a todos. Solamente Dios lo sabe. Ahora, no hay que tener miedo al juicio final. Una vez un joven, todo espantado, me decía, oiga, disculpe, porque estaba de moda esto de lo que es el calendario maya, y la gente empezó a decir que como ya no había otro numeral para el calendario, que entonces ellos a lo mejor se referían a que iba a acabar el mundo. Y entonces este joven estaba pero muy nervioso. Yo le dije, cálmate, solamente Jesús sabe cuándo es el fin del mundo y no debemos de preocuparnos por el fin del mundo, sino por nuestro fin propiamente, o nuestro juicio particular, porque ahí es donde nos van a juzgar. Y entonces, como hemos dicho en otras ocasiones, será un Dios justo, vendrá la justicia. Por otra parte, y esto es importante mencionarlo, Dios es misericordioso. ¿Y cómo es misericordioso en el tiempo actual? En este momento es el momento de misericordia. ¿Por qué? Porque es cuando te puedes acercar al perdón a través del sacramento de la confesión, recibirlo en la Eucaristía. Pero si dejas pasar esta oportunidad de tu vida y al final, cuando decidas acercarte a Dios, qué bueno, si te da tiempo de recibir la unción de los enfermos, de confesarte, de recibir a Jesús, de arrepentirte. Pero ¿y si no te da tiempo? Es algo que tienes que reflexionar. Y aquí nos dice, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, vean, sino solo mi Padre, dice el Señor en Mateo 14:36. Mas de estas palabras no debe deducirse que Jesucristo ignorara el día y el instante del juicio universal, sino que o no lo sabía para manifestarlo a los hombres y su parte humana no lo sabía, o bien, dice, no lo conocía precisamente como hombre, sino por razón de la unión hipostática, o sea, de la unión de ser hombre y ser Dios. Con todo, Jesucristo y los apóstoles no anunciaron, diferentes acontecimientos que se han de verificar antes del juicio final. A saber, ¿qué nos dice? Bueno, para que sea el juicio final, dice una duda, las personas que tienen pecado mortal ya no alcanzan el perdón. Bueno, una persona que tiene el pecado mortal, claro que va a recibir el perdón de Dios si se confiesa. Pero si muere en pecado mortal, nos enseña el magisterio de la Iglesia, que si muere en pecado mortal, pues el lugar es el infierno. Ahora, uno puede decir, ¿cómo es posible que Dios mande al infierno a alguien? No, Dios no manda al infierno a nadie. Nosotros somos los que decidimos cómo va a ser nuestra vida. Si queremos vivir en el pecado mortal o queremos vivir en la gracia de Dios. Y si se arrepiente, claro, en el momento en que decide confesarse, acuérdense que los 5 puntos de una buena confesión está el más importante, que es un propósito de enmienda, es decir, arrepentirse de los pecados que yo he hecho. Entonces, si yo tuve una buena confesión y me arrepiento, pues el Padre, Jesucristo a través del sacerdote, me perdona los pecados, ¿verdad? Ese es otro tema que vamos a manejar más adelante, pero ya he mencionado en otras partes algo muy interesante, ¿eh? Porque alguien puede decir, oye, pero un pecado mortal, entonces nadie se va a salvar. No, no es así. Porque para que un pecado sea mortal tiene que haber 3 cosas, acuérdense: materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Materia grave es quebrantar uno de los 10 mandamientos de Dios o de los 5 de la Iglesia. Plena advertencia, que yo lo sé, y pleno consentimiento, que sabiéndolo yo lo acepto y no hago nada para limpiar ese pecado mortal. ¿Y qué tengo que hacer? Confesarme. Y eso incluye el arrepentimiento entre los 5 puntos, y va a tener como consecuencias la absolución, es decir, el perdón de los pecados. Es muy importante, muy importante.
Ahora, siempre debemos de dejar todo también, pues a la confianza en Dios. No sabemos qué pasa con las personas en cuanto al momento de morir. Pero eso nos enseña el magisterio de la iglesia y así nos los enseña también el evangelio, cuando Jesucristo dice que va a venir y va a separar a los buenos de un lado y a los malos del otro. A los buenos para el premio y a los malos, dice la palabra, para el rechinar de los dientes. ¿Qué es eso? Es algo muy fuerte, pero es real. Y a veces se nos olvida y decimos, es que Dios es misericordioso. Sí, sí es misericordioso, pero es justo, entonces hay que tener cuidado. Luego nos dice, con todo Jesucristo y los apóstoles no anunciaron diferentes acontecimientos que han de verificar antes del juicio final. Es decir, ¿qué tiene que haber antes del juicio final? Pues nos dice, número 1, el evangelio se habrá predicado por todo el mundo. Está en Mateo 14:14. Los judíos se convertirán en gran parte. Eso está en Romanos 9. Vean todo lo que tiene que pasar antes del fin del mundo, de acuerdo a lo que nos dice el magisterio. Vendrá el anticristo y perseguirá cruelmente a la iglesia. Bueno, eso desde hace mucho tiempo que está ahí la cosa. Está en 2 de Tesalonicenses 2:4. Una parte considerable de los cristianos apostatará de la fe. Es decir, muchos cristianos, mucha gente que cree en Jesucristo, se va a alejar de la fe. Y eso lo estamos viviendo en el tiempo actual. Luego nos dice, habrá grandes calamidades entre los hombres y se verán señales prodigiosas en el cielo y en la tierra que harán secarse a los hombres de temor y sobresalto, y anunciará la proximidad del juez supremo. Lucas 21, 25, 26 son las referencias que podemos ver. Dice, véase además Marcos 13 y segunda carta de Pedro 3:7. Por todo esto se anunció de antemano para poner en guardia a los fieles y evitar que sean engañados, porque se levantarán hombres, vean qué interesante, hombres llenos de fingimiento y de perfidia, está en 2 de Pedro 3:3, que obrarán falsos prodigios y simularán milagros para engañar, si fuera posible, a los mismos escogidos. Es decir, a través de la historia ha habido mucha gente que dice, es que yo tengo la fecha, ¿verdad? Gente, adivinos, como hemos dicho, religiones que dicen, en tal fecha el fin del mundo se va a dar. No le creamos, porque solamente Jesucristo sabe cuándo es el fin del mundo. Entonces, cuando alguien te diga, no, pues es que de acuerdo, como hace tiempo les digo otra vez, que los mayas predijeron, no, nadie sabe ni el día ni la hora, nos dice Jesús. Dice en el 218, ¿cómo se hará el juicio universal? El juicio vendrá sobre las nubes del cielo, Jesucristo, vendrá sobre las nubes del cielo, y habiendo congregado ante su trono a todos los pueblos de la tierra, colocará a los buenos a la derecha, lo que acabamos de decir, y a los malos a la izquierda. Está en Mateo 15, 31 a 33. Son las referencias bíblicas que con calma puedes ver posteriormente. Segundo, enseguida descubrirá las obras buenas y malas de cada uno, hasta los más ocultos pensamientos, como también las gracias que a cada uno hubiere concedido. Esto es muy interesante, ¿verdad? Es algo un poquito, difícil de entender porque será con los ojos de Dios. Cuando veamos el juicio particular vamos a entender más, ¿verdad? En el tema del juicio particular. Pero, por ejemplo, en el particular, donde va a ser el juicio solamente a cada alma individual ante Jesús, dice el magisterio que veremos, nuestra vida pasar a los ojos de Dios así rapidito, todo lo que hicimos bueno, lo que hicimos malo, las consecuencias. Si yo, por ejemplo, le pegué a alguien, no solamente voy a recordar o a ver rápidamente lo que le hice, sino también lo que pasó después, cuando llegó a su casa, cuando a lo mejor lo regañaron, etcétera. ¿Y por qué voy a ver todo esto? Pues lo voy a ver todo esto para que luego al final, cuando el Señor me diga, ¿sabes qué? Te vas a ir al cielo, ¿sabes qué? Te vas a ir al infierno, o te vas a ir al purgatorio un tiempo. Yo no puedo decir, Señor, ¿por qué me pasa esto? O sea, no, porque ya voy a haber recordado todo lo bueno y lo malo que hice. Todo, absolutamente todo. Y aquí viene esta parte importante que nos dice, ¿verdad? Que estamos viendo,
Dice, enseguida, y me estoy refiriendo ahora al juicio universal, enseguida descubriré las obras buenas y malas de cada uno, hasta los más ocultos pensamientos, como también las gracias que cada uno hubiera concebido. O sea, se descubrirán las obras buenas. Es decir, Jesús, para mostrar, vean qué situación, pues va a salir a descubierto a nivel universal a dónde me voy. Todos se van a enterar, ¿verdad? Claro, va a ser una situación, alguien va a decir, oiga, pero con tantas personas, bueno, no sabemos, hay cosas que no entendemos, ok, pero se va a descubrir eso. Vamos a descubrir cómo ocurrió todo, vamos a descubrir a dónde vamos a ir, a dónde van a ir los demás, pero no va a ser por cuestión de que nos enteremos, sino ¿para qué? Pues para que demuestre Él su justicia y su sabiduría. Y dice, finalmente, o sea, antes de que se haga el juicio, cómo se va a hacer el juicio universal, finalmente pronunciará sobre todo la sentencia. Está en 2 Corintios 10. Y vean, aquí están las citas bíblicas. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños estar delante del trono y abriéndose los libros de las conciencias. Y fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros según sus obras. Eso está en el Apocalipsis 20:12. En Apocalipsis, pues es un libro que a lo mejor es un poquito difícil de entender, es el último libro de las Sagradas Escrituras, pero nos habla acerca del juicio final, precisamente. Y luego nos dice, nada es tan oculto que no se haya de manifestar, ni tan secreto que al final no se sepa. Está en Lucas 12:2. Es decir, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todas nuestras faltas saldrán a la luz. Lo que ahora está oculto, dice la palabra, posteriormente será visible a todos. Y aquí también nos dice, el Señor sacará a plena luz lo que está en los escondrijos de las tinieblas y descubrirá aquel día, vean qué interesante, las intenciones de los corazones. 1 Corintios, por eso les doy las citas bíblicas, para que cotejemos con calma después. 1 Corintios 4:5. Entonces, ese día veremos o nos enteraremos de todo lo que existía en nuestro corazón. Podemos engañar a todos. Yo siempre lo he dicho, cuando hacemos algo o ocultamos algo, podemos engañar a todos. Es más, nosotros mismos nos podemos autoengañar justificando algo. Pero al único que no podemos engañar nunca es a Dios. Porque Él ve el corazón, es decir, Él sabe la intención con la que hacemos las cosas. En algunas ocasiones puede haber una intención buena, pero a la luz de los demás parece una intención mala. Les voy a poner un ejemplo. Hay un ejemplo que me parece formidable. En una ocasión, es como un cuentecillo, la verdad no sé si ocurrió propiamente, pero lo escuché en algún momento, de que ya ven ustedes que para lo que es el tiempo de Cuaresma hay que hacer ayuno y abstinencia de carne. Pero una vez se cuenta el cuentecillo que una religiosa estaba comiendo una hamburguesa de carne, ¿verdad? Y entonces todo mundo iba a juzgar, es que lo que pasa está comiendo carne y no debe de comer carne este día. Pero el cuentecillo nos dice que, pues en esa historia, primero, la hermana no le gustaba la carne. Y entonces ofreció eso precisamente por Jesús como un ofrecimiento, como una abstinencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros podemos ver algo que parece malo y no sabemos. ¿Y quién es el único que sabe lo que hay en el corazón del hombre? Dios. Por eso nosotros no debemos de juzgar a nadie, porque eso le corresponde precisamente a Dios. Y en el 219 dice, ¿qué dirá el juez a los buenos? A los buenos dirá el juez, venid benditos de mi Padre a tomar posesión del reino que os está preparado del principio del mundo. Está en Mateo 15:34. Y aquí viene la otra parte. Dice, y a los malos, ¿qué les dirá?
A los malos les dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que fue destinado para el diablo y sus ángeles. Eso está en Mateo 15:41. Luego dice, ¿a dónde irán los hombres después del juicio universal? Después del juicio universal, los buenos irán a gozar de Dios en el cielo. Vean qué formidable poder ver a Dios cara a cara toda la eternidad. Yo siempre me he puesto a pensar, a ver, si yo les digo a ustedes, ¿qué programa de televisión les gusta más? Y me dicen uno, ¿qué comida les gusta más? Y yo les dijera, a ver, ese programa de televisión que te gusta tanto, ¿qué pasaría si lo ves cada semana? Ah, está bien. ¿Y si lo ves diario? ¿Y si lo ves a cada rato? ¿Y si lo ves todo el día? Pues va a llegar un momento en que ya no lo voy a querer ver, aunque sea lo mejor, aunque sea lo más bonito. Por eso puede uno pensar, a ver, estar la eternidad viendo a Dios, me parecerá, pues, aburrido, o me parecerá extraño. No, nuestra mente no puede entender la maravilla que va a ser ver a Dios, y no solo verlo, sino estar con Él toda la eternidad. Por eso una vez en sueños, un amigo de Don Bosco, de San Juan Bosco, se le apareció y le dijo, estoy en el purgatorio, pide por mí, pide por la persona que está haciendo mi labor, porque era un obispo. Y le dice, es que hice bien las cosas, pero me faltó hacerlas mejor en mi labor. Y entonces le dice su amigo en sueños a Don Bosco, lo que más me duele de estar en el purgatorio no es el sufrimiento que estoy teniendo, sino es el hecho de no ver a Dios, de no todavía estar en el cielo. O sea que estar en el cielo, aunque no lo entendamos, es lo más que debemos desear, lo máximo que puede existir en nuestra mente. Y luego nos dice, y los malos bajarán del infierno a penar para siempre. Ojo, tanto el cielo como el infierno es eterno. Acuérdense esa parábola que hay en las Sagradas Escrituras de aquel que quería, que estaba en el infierno y le decía a Abraham, si no me equivoco, Abraham le decía, ¿sabes qué? Pues aunque sea moja un dedo con agua porque me estoy quemando. O diles a mis parientes que no hagan lo mismo que hice yo. Y le decía, no, nadie puede cruzar ni de abajo hacia arriba, ni de arriba hacia abajo. Luego nos dice en el 221, ¿a dónde irán los hombres después del juicio universal? Pero me faltó decir algo más, dice, e irán estos al eterno suplicio y los justos a la vida eterna. Está en Mateo 15:46. Y la última pregunta de este tema, que es muy interesante, dice, ¿por qué razón se ha de hacer el juicio universal? Porque alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no simplemente el particular, que después vamos a hablar de él, y ya cada quien que se entere, cada quien que vaya donde tenga que ir, ¿verdad? Dice, se ha de hacer el juicio universal para hacer reconocer por todos los hombres la infinita sabiduría y justicia de Dios. Es decir, va a mostrar al mundo entero su justicia, lo que le dio a cada quien, lo que nos dé a cada quien. 2, para glorificar a nuestro Señor Jesucristo en presencia de todas las naciones del mundo reunidas. Imagínense toda la humanidad. Pero es que nuestra mente no lo entiende. ¿Si cuántos hay en el mundo ahorita? Y no estamos hablando que van a estar los que están ahorita, sino va a estar toda la humanidad desde el principio de la creación. Pues bueno, para Dios no hay imposible. Y tercero, para vindicar la inocencia del justo calumniado y confundir la malicia del pecador. Vean qué interesante. Para vindicar la inocencia del justo calumniado. ¿Cuántas personas a lo mejor no cometieron una falta humanamente? No cometieron una falta y sin embargo, pues reciben una calumnia, algo que no es cierto. O por su parte también, aquí como nos los dice, ¿cuántas veces a lo mejor una persona se hacía pasar por buena y resulta que era un pecador, que era un falso? Ahí todo va a salir a la luz. No solamente va a salir lo que hizo cada uno de nosotros, lo que hicimos nosotros, sino también vamos a ver lo que nos corresponde a cada uno. Luego nos dice, los cielos anunciarán entonces su justicia para cuando es Dios el juez. Está en el Salmo. Y luego dice, verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes
del cielo con gran poder y majestad. Eso está en Mateo 24:30. Y el tercer punto es, lanzando gemidos de su angustiado corazón, dirán los impíos dentro de sí, o sea, los que van a ir al infierno. Estos son los que en otro tiempo fueron el blanco de nuestros escarnios y a quienes proponíamos como un ejemplar de aprobio, insensatos de nosotros. Su vida nos pareció una necedad y su muerte una ignominia. Mirar cómo son contados en el número de los hijos de Dios y cómo su muerte de estar con los santos. Con el juicio final se transformará juntamente el actual mundo, visible, según lo atestigua la Escritura, y habrá entonces nuevos cielos y nuevas tierras donde habitará la justicia. Está en 2 Pedro 3:13. Y como aplicación práctica, nos dice aquí el catecismo, teme a Dios y guarda sus mandamientos. No pienses nunca que las tinieblas te ocultan y que nadie ve la maldad que cometes. ¿Qué hará Dios? Dar cuenta en su juicio de todas las faltas y de todo el bien y el mal que habrá hecho. Está en Eclesiásticos 12, 13 y 14. Bueno, este tema queda muy importante por la fecha que estamos viviendo, precisamente que estamos celebrando a los fieles difuntos el día de mañana, bueno, prácticamente ya hoy. Pero, ¿qué nos va a servir a nosotros? Tenemos que reflexionar lo que significa esta celebración. Por ahí una vez, el sábado pasado le decía a los niños y a los catequistas, a ver, nosotros podemos rezar por los que están en el cielo, pues sí podemos, pero no tiene caso, ya están en el cielo. ¿Vale la pena rezar por los que están en el infierno? No, porque ellos ya no se salvan. Entonces, ¿por quiénes rezamos? Por los fieles difuntos, los que están en el purgatorio. ¿Quiénes son los que están en el purgatorio? Pues no sabemos. Cuando una persona se muere, pues solo Dios sabe dónde va a ir esa alma. Ahora ya lo que es muy importante y suena muy cruel, en una junta de padres de familia lo decía. ¿Acaso les decía a los padres de familia, cuando muere un familiar, le voy a decir, oye, ¿y a dónde se habrá ido? ¿Se fue al cielo? ¿Se fue al infierno? ¿Qué piensas? Pues no voy a decir eso. No puedo decir nada así, no solamente por cuestión ética, sino por humanidad, ¿verdad? Por mi fe. ¿Qué le decimos entonces cuando una persona muere? ¿Qué le decimos a un familiar? Ya está con Dios. Le decimos, pues ya descansa en paz. Pero hay una reflexión que dice un sacerdote muy interesante que dice, hay que tener cuidado. Porque si decimos, el padre Juan Rivas dice, si decimos está con Dios, entonces vamos a hacer que nadie rece por él. Entonces no digamos está con Dios, digamos pidamos por su alma. Y si la persona que ya falleció ya está con Dios, pues esa oración que estoy haciendo por esa persona, Dios es tan bueno que la va a asignar a un alma del purgatorio. Por eso siempre en todas las celebraciones en la Santa Misa, se hace la oración por las almas del purgatorio, para que ellas ya salgan de ahí y vayan en presencia de Dios. Cuando rezamos por un alma del purgatorio, para que salga y vaya al cielo, cuando ella vaya al cielo va a pedir por nosotros. Vean qué interesante está. Bueno, pues sigamos siempre. Después vamos a ver acerca de los sacramentos, ahí que me preguntaron algunas cosas, y aclararemos otras más. El día de mañana, Dios mediante, vamos a hablar acerca de creo en el Espíritu Santo, donde hablamos de la tercera persona de la Santísima Trinidad, y más adelante vamos a hablar acerca de la Iglesia, su fundamento, su función, etcétera. ¿Sale? Bueno, pues espero que haya servido, esperemos que haya servido este tema. Y acuérdense que en el canal de Mr. Teacher Gabriel de YouTube hay como 2000 videos que he grabado de evangelización. Y en mi canal de Supercatólico, que aparte tiene videos que me han autorizado subir, también hay como 3.500 videos en YouTube. Gracias, muy amable ahí a la hermana. Dios le bendiga también a todos. Y pues compártanlo para gloria de Dios y ánimo, ¿verdad? Tenemos que investigar cada día más. No podemos vivir pues no conociendo nuestro magisterio. Lo tenemos que investigar. Porque si vivimos en la ignorancia, decía el padre Amatuli,
dice que si nosotros carecemos del conocimiento de Dios, pues en un momento nos vamos a volver protestantes porque no vamos a poder saber sobre la verdad. Decía una frase: católico ignorante, futuro protestante. Y tal vez no llegue a eso, pero si tiene tanta riqueza nuestra iglesia, tenemos que averiguar y conocer más para ayudar a otras personas a alcanzar la salvación también y buscarla primero nosotros también. Dios les bendiga, ánimo, que tengan una excelente noche.